Chawpain may pulamyan askin tupalo tufachi pichin el numas meu alina namu kuratainche piangipuilof meu subun ka mapunchenche. Welu pepi con lan fechi proceso we constitución meu escaños reservados meu conadi tani el uno eteo meu tani calidad indígena pinelo wincaso meu. Después de varios intentos de diferentes maneras, presencial y buscando una forma de obtener la calidad indígena a través del apellido, etcétera, online, un requisito y el más importante es el certificado de nacimiento en el cual estén nombrados los padres biológicos mapuche con sus apellidos. En mi caso y en el caso de miles de mapuche que fueron adoptados, poseemos un documento altamente irregular, certificados de nacimiento en los cuales no aparecen los nombres de los padres biológicos. Según asesoría y preguntar en municipalidades, en el registro civil, pero también a través de abogados y abogadas, hemos llegado a la conclusión que tales documentos no deberían existir y que son irregulares. Lo absurdo en esta situación es que una persona no mapuche por ADN o de nacimiento, por ejemplo, puede obtener la calidad indígena si es adoptado por padres mapuche. Pero en nuestro caso, que nosotros somos mapuche de nacimiento, no tenemos el acceso, nos niegan el acceso a la calidad indígena. Tenemos el derecho de obtener la calidad indígena porque somos mapuche, mapuche tainchin, y no porque alguien o alguna comunidad nos dé un papel o acudimos por el proceso de la autoidentificación en el cual cualquier persona puede obtener la calidad indígena si puede mostrar interés y participación dentro de la sociedad mapuche, sino queremos la calidad indígena porque somos mapuche, nacimos siendo mapuche y vamos a morir siendo mapuche. No tener la calidad indígena nos excluye también de este proceso. Me excluye y excluye a nosotros de ser parte de ese proceso de elaboración de la nueva constitución. Porque yo no puedo ser candidata para los escaños reservados y tampoco puedo patrocinar una lamien en su precandidatura. Rumei wenyankan sungumeu tarumen. Femeu laskeleitani piuke. Inche Mariana Huelpan Inche Mapuche Larquencheniel, yo reconociéndome como mapuche y siendo de origen mapuche, Conadi no nos reconoce como tales. La calidad indígena está negada para nosotros. Somos más de 2.000 niños mapuches que salimos en proceso de adopción a diferentes latitudes y algunos quedamos en Chile igual. Sin embargo, el Estado chileno sabe de la existencia de los 2.000 niños que fueron prácticamente traficados al extranjero. Aún así, ellos nos niegan la calidad indígena, ya que nuestros certificados de nacimiento, nuestras partidas de nacimiento, extrañamente han desaparecido, lo que habla de un proceso sumamente irregular, en donde nuestras madres, sin saber si estábamos vivos o estábamos muertos, si existíamos o no existíamos, insistían en nuestras búsquedas. Yo llevo 20 años con mi familia original, con mi familia biológica, teniendo nexos y lazos que se han ido construyendo con los años. También la agrupación Hijos y Madres del Silencio nos ayudó en el proceso de un examen de ADN que certifica que somos hijos de tal y de tales personas. Sin embargo, aún con el examen de ADN en mano, la CONADI no nos reconoce como niños mapuches hoy en día. Si bien es cierto, hoy en día tenemos más de 35, 40 años, todos los jóvenes que sufrimos, los niños que sufrimos esos procesos de adopción irregular, no tenemos acceso a ningún tipo de reconocimiento ni de cambio de apellido. Por lo menos en mi caso me han negado 2 veces el cambio de apellido, aún con el examen de ADN en mano.
necesitamos con suma urgencia que esos procesos se hagan de forma, tal vez de una forma de dar justicia a todos los procesos que hemos sufrido. Porque si bien es cierto somos grandes, cuando fuimos niños, cuando nos arrebataron nuestra lengua, nuestro origen, nuestra identidad mapuche. Y necesitamos que eso tenga algún sentido de justicia. Más aún en estos días se hace sumamente importante tener la calidad indígena, ya que no nos podemos hacer parte de los procesos que se están viviendo hoy en día como pueblo nación mapuche. No podemos patrocinar a alguna lamien de candidata, ni mucho menos ser parte de las consultas indígenas que tienen directamente efectos en nuestra vida cotidiana. Por eso le exigimos al Estado chileno y a CONADI que haga un proceso especial para todos nosotros, los hijos adoptados irregularmente y sacados de nuestra folla. Peucayán.